Muy bien, ahí estamos ya en vivo, iniciando la transmisión del día de hoy. Le damos la bienvenida a los miembros integrantes del Seminario de Historia de Baja California, a quienes les daremos ahorita ya los micrófonos de parte del Sistema Informativo Plex. Esperemos que sea una interesante charla la que tendrán ustedes a continuación, y la presentación y todos los detalles los dará ya el personal del Seminario de Historia. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Ricardo, por nuevamente facilitarnos tu espacio. Estamos muy agradecidos con el Sistema Informativo Plex por darnos la plataforma para mantenernos en contacto con el público regional y mundial a través de las redes. Y pues el día de hoy tenemos una conferencia especial. El próximo 15 de mayo se celebra un aniversario de Ensenada. Nuestro conferencista va a explicar por qué este día, 15 de mayo, se celebra un aniversario más. Y pues como Seminario de Historia de Baja California no quisimos dejar pasar esta fecha, y pues estamos proponiendo esta plática a cargo de José Estrada, quien pues va a hacer un recorrido sobre los primeros años de fundación de lo que hoy es la ciudad de Ensenada. Y voy a permitirme presentar a José Estrada. José Estrada tiene más de 50 años radicando acá en Ensenada, es originario de Bachíniva, Chihuahua, es egresado del curso de Historia Regional impartido por el maestro David Zárate Loperena, uno de los antecedentes del Seminario de Historia de Baja California, y pues del cual José Estrada, el mismo fundador, ha dado más de 300 conferencias de temas relacionados con historia regional, fue conductor y productor del programa Nuestras Raíces, y pues es uno de los grandes divulgadores de la historia regional. José, muchas gracias, y pues te damos el tiempo para que nos platiques acerca de los orígenes de Ensenada. Gracias Horacio, gracias a los compañeros del seminario por haberme elegido para hacer una semblanza histórica de nuestra ciudad. Pues Ensenada, como todos sabemos, ha sido habitada de tiempo inmemorial por los grupos étnicos nativos de la Baja California. Los Kumeyaay, los grupos yumanos, que pues nos quedan evidencias arqueológicas por todas las costas, tanto del mar Pacífico como por el mar de Cortés. En la bahía de Ensenada y sus alrededores fue un paraje que de tiempos inmemoriales era habitado temporalmente por nativos de origen Kumeyaay, y en menor grado Paipai y Quiliguas. Lo hacían en temporadas de invierno, cuando escasean los alimentos y las condiciones climáticas eran extremas en sus campamentos serranos. En la costa colectaban marisco y pescado, y en las cañadas pescaban islaya y bellota. La islaya es una especie de cereza silvestre, y de su semilla también hacían un atole, que consumían igual que la bellota amarga, que también hacían un atole que lo comían con carne o con pescado. Esto lo trituraban en metates y hacían su harina, en la que hacían sus atoles. En la costa están los concheros como evidencia de antiguos depósitos en los que abundan restos de la fauna marina que aprovechaban los nativos. Ejemplo de ellos son los sitios conocidos como Las Rosas, Estero de Punta Banda y Punta Banda, entre otros. Por cierto, Punta Banda es un conchero muy reconocido, que se le dató 9.500 años de actividad humana en los restos arqueológicos que se localizan allí. Está también el cañón de Doña Petra, el rancho del Tule, el Vaso de la Presa, donde existen pues, cuevas y metates donde los indígenas molían sus semillas que recolectaban. El primer encuentro con indígenas por un no indígena pues fue cuando Juan Rodríguez Cabrillo llega a nuestra bahía en aquel 17 de septiembre de 1542. Juan Rodríguez Cabrillo, pues, durante mucho tiempo se creyó que era de origen portugués. Hasta hace unos años una investigadora, una historiadora canadiense, encontró evidencia en archivos en Guatemala en que comprueban su origen español. Él era nativo de Palma de Misergilio, hoy Palma del Río, en Córdoba, España, y venía contratado por la corona de España en la encomienda de explorar el Mar del Sur, o el Mar Incógnito, o el Mar Pacífico. El 27 de junio de 1542, la expedición, compuesta por 3 navíos, partió del puerto de Navidad, Jalisco. Cabrillo iba al mando del buque insignia San Salvador.
lo acompañaban los navíos menores Victoria y San Miguel. La bitácora del viaje no se conoce, sin embargo existe una relación breve conocida como de Juan Páez, que fue escrita al regreso del viaje y está basada con testimonios de algunos de los participantes en la expedición. Por ser este el único documento conocido del viaje, su valor histórico es enorme. Después de haber partido del puerto de Navidad, llegan a la región de Los Cabos y La Paz, y ahí siguen y exploran la parte oeste de toda la península, en la que van describiendo y dando nombres de los diferentes sitios, hasta llegar a este lugar el 17 de septiembre de 1542, al que Cabrillo llama San Mateo, por ser el santo más cercano, el 21 de septiembre. Y este fue el primer nombre que es aplicado a nuestra bahía por Juan Rodríguez Cabrillo, ese 17 de septiembre de 1542. Transcurren 60 años hasta que nuevamente otro español, en este caso Sebastián Vizcaíno, quien llega a la bahía en 1602, y él llega el 1 de noviembre, y pues por ser el Día de Todos Santos, lo bautiza a la bahía y a las islas como la Bahía de Todos Santos. A él le debemos el topónimo que conserva hasta la fecha de nuestra ciudad. Las islas aún se llaman Islas de Todos Santos y la bahía también de Todos Santos. Ensenada se le quitó el nombre de Ensenada de Todos Santos porque se confundía con Todos Santos, Baja California Sur. Eso ocurrió a principios de 1900. Más o menos en el 10 de enero de 1900 se cambia el nombre y se deja simplemente Ensenada. Aquí tenemos el primer mapa que se hace, lo hace Enrico Martínez, el cosmógrafo que venía con Vizcaíno en 1602. Es el primer mapa de Ensenada que se conoce. Si se fijan, parte de lo que es el Estero Beach no fue explorado y no se incluyó en el mapita. Sin embargo, las islas y la Punta Banda están perfectamente bien dibujados, ¿no? Este data de 1602, es el mapa más antiguo de Ensenada. Y ahí está un dibujo de Sebastián Vizcaíno. El primer propietario de Ensenada fue el alférez de caballería José Manuel Ruiz Carrillo, a quien yo traté de dibujarlo en este dibujo. Está a caballo, lo que era un soldado de cuera en aquel tiempo. Él fue comandante de la frontera en San Vicente de Ferrer, aproximadamente en 1803, 1824, cuando se va como gobernador a Loreto, de Baja California Sur. En ese tiempo le cede el rancho de la Ensenada a su yerno, el sargento Francisco Javier Gastelum, casado con su hija Salvadora Ruiz. Los dos sitios de ganado mayor, si me pasan las siguientes imágenes. Este es supuestamente los dos sitios de ganado mayor que compra Ruiz al gobierno en el año 1804 y se les concede en 1805. Él paga por esta propiedad $1 por cada sitio de ganado mayor o una ternera. No sabemos si lo pagó en metálico o en especie. Pero desde el año 1805 él ya era poseedor del paraje de la Ensenada de Todos Santos. Él nunca vivió en Ensenada, él vivía en San Vicente, ahí estaba la comandancia de la frontera norte. Él estaba casado con la señora Trasviña y tuvo cuatro hijas y se supone que tuvo también hijos. Uno de ellos se supone que fue su secretario cuando él fue gobernador en La Paz. La más chica se casa con el sargento Gastelum, a quien pues le hereda el rancho Ensenada de Todos Santos cuando él se va como gobernador a Loreto. Esa primera familia que habitó en Ensenada fue la familia del sargento Francisco Javier Gastelum y Salvadora Ruiz. A menos de 20 años de poseer la propiedad, del 9 de octubre de 1824, Francisco Javier Gastelum le compró, no se la compró, se la dona su suegro del paraje Ensenada de Todos Santos, quien fue el primer propietario debido a que Ruiz había sido nombrado gobernador. Como mencioné, María Antonia Tardiña y Ruiz tuvieron 4 hijas: Dolores, Rita, Juana y María Luisa, y Salvadora, quien se casa con el sargento Gastelum. Entre octubre de 1853 y 1854, la casa del sargento Gastelum,
que se encontraba en el rancho El Aguajito, era donde ahí vivía la familia, pero también tenía una casa en Ensenada, en lo que ahorita es la avenida Gastelum y calle Tercera, donde se ubica ahorita el mercado, se ubicó el mercado público hace años y ahorita está ahí el archivo histórico de Ensenada. Este plano que estamos viendo en la pantalla, ya son los dos sitios de ganado mayor medidos por el ingeniero Ismael Sánchez en 1884 por pedimento de Pedro Gastelum, quien ya le había comprado el rancho a su suegro, el sargento Gastelum. Pedro Gastelum, aunque se apellida igual que su suegro, no eran parientes. Él se casa con María Luisa Gastelum y en 1857 el sargento Gastelum le hereda el rancho El Aguajito a su hija María Luisa, casada con Pedro Gastelum, y a Pedro Gastelum le vende el rancho Ensenada en 600 pesos. Hay que recordar que el paraje de la Ensenada se dividió en 3 ranchos, que era el rancho El Gallo, el rancho El Aguajito y el rancho La Ensenada. A partir de que se descubre oro en el Valle de San Rafael, primero allá por 1850-51, por unos mineros sonorenses, y nos encuentran algunas pepitas de oro en el Pinar, o sea, lo que es la Sierra de Juárez. Y empieza a saberse ya que había oro aquí en la región, pero no es hasta 1870 en que Ambrosio del Castillo descubre oro en las cañadas de San Rafael, el Valle de San Rafael, hoy Ojos Negros, y va a vender este producto a San Diego. El periódico San Diego Unión anuncia que un gambusino que venía de la Ensenada de Todos Santos traía 9 onzas de oro en greña y habían sido vendidos en San Diego. Pues se anduvo haciendo loco ahí por San Diego hasta que, porque andaban atrás de un montón de personas para de donde venía. Total que se regresa al Valle de San Rafael, a su mina, y para no hacerla larga, a lo largo de un mes ya había más de 100 mineros prospectando a un lado de la cabaña de Ambrosio y del Castillo y de su hermano Manuel. Ellos tenían un socio que era Francisco Parma. Aquí tenemos un dibujo que hizo Manuel Clemente Rojo a su paso por la Ensenada en 1848, cuando visita a la familia del sargento Gastelum y a doña Salvadora Ruiz. Y es muy importante esta narrativa, y el dibujo que vemos a la derecha pues es la antigua casa del sargento Gastelum en Ensenada, que después va a ser propiedad de su yerno Pedro Gastelum. Cuando Clemente Rojo llega a la casa del sargento Gastelum en Ensenada en 1948, después de haber sufrido un naufragio en el Socorro, un poco al norte del Rosario, traían un cargamento de harina de Chile y del Perú y lo llevaban hacia California. Hay que recordar que en esos años se desata la fiebre de oro en California, los famosos 49. Y el barco naufraga y con el cargamento de harina logran rescatar algo del cargamento y se queda él a cuidar el cargamento en la playa. Luego conoce a los rancheros que vivían en el Rosario, que vivían en San Telmo, en Santo Domingo, se hace amigo de ellos y luego se viene a San Diego a tratar de contactar a su socio que se ha venido a California para ver si podían rescatar lo que quedaba del cargamento de harina. Y es cuando llega al rancho de Ensenada del sargento Gastelum. Y ahí se encontraba Jañil con toda su familia. Jañil era el jefe Cumiay de Junta de Nejí. Y él estaba con su esposa. Su esposa se llamaba Telgá, que en Cumiay significa luna. Y Jañil significa perro negro. Él había sido jefe de las rancherías de la región durante casi 70 años. Y Clemente Rojo pues le preguntó al sargento Gastelum que si podía platicar con Jañil. Doña Salvadora, que hablaba la lengua Cumiay, fue su traductora. Y entre las cosas que le pregunta Clemente Rojo a Jañil era el mes de noviembre, porque andaba desnudo, que si no tenía frío. Y una respuesta muy sabia que le hace Jañil a Clemente Rojo: ¿tú sientes frío en la cara? Le dice. Yo todo el tiempo he traído mi cuerpo desnudo. Obviamente que no tengo frío, así como tú no tienes frío en tu cara. Ya se quedó conforme con la respuesta. Y ya doña Salvadora le traduce al español los nombres de los hijos de Jañil, que venían junto con toda su tribu a colectar mariscos a la playa, porque en la sierra no había que comer y ya estaba haciendo mucho frío.
Este grupo, pues venía la esposa de Jañil, que como ya les dije, se llamaba Telgá, que significa luna, y la de sus hijos era Wilpich Egpa, que significa flor de tuna, Wilspach Minhash, estrella bonita, Iglmal Cuatay, ardilla grande, Wilgna Minhash, liebre bonita, Cuatay, venado grande, Gelgao Mejan, conejo blanco, Pacuñal Ñurán, gavilán pinto, Lae Cuicuirre, ahora vieja, Micay Cuicuich, ratón malo, y Neme Mirillay, gato feo. Jañil muere a los 90 años de edad. Durante 70 años tuvo el mando de las tribus. Él mandó la tribu de Nequí, de Campo, el Descanso, San Miguel, Tecate, Guadalupe, Juárez, y murió después de 1870, o sea, cuando ya se descubre el oro en Real de Castillo. Aquí tenemos esta fotografía muy interesante, es la familia Gastelum en el Aguajito. No tengo exactamente la fecha de esta fotografía, es en el rancho del Aguajito. El sargento Gastelum ya había fallecido, doña Salvadora también. Y aquí tenemos, si es de antes de 1893, el hombre del sombrero blanco, de las barbas blancas, que está junto a la señora que trae una especie de penacho en la cabeza, un pañuelo amarrado en la cabeza. Ella debe ser doña María Luisa Gastelum, y el señor que está a su lado debe ser Pedro Gastelum. Si la fotografía es antes de 1893, porque don Pedro Gastelum fallece en 1893 y doña Guadalupe fallece, María de los Ángeles fallece en 1896. Esta fotografía es poco conocida. En un viaje que hicimos a Ojos Negros el año pasado, a Real del Castillo, en la casa de Newhouse, que estaba casado con una de las niñas que está a la derecha de la fotografía, que tiene unas flores en la mano. Ella era Josefa Gastelum, hija de Vicente Gastelum, nieta de Pedro Gastelum. Ella estuvo casada con Newhouse, un ganadero norteamericano que tuvieron mucho ganado y un rancho en Ojos Negros. Y en esa casa retratamos esta fotografía que me di cuenta hasta que llegamos a la casa. Es una fotografía que yo tenía muchos años buscando, y hasta que llegué a casa me di cuenta que era la fotografía que tantos años había buscado. Así que es una fotografía muy poco conocida y casi inédita en la televisión. Yo creo que es inédita, nunca se ha presentado en televisión. Después de que don Francisco Gastelum fallece y que le vende el rancho a su yerno, pues sufrimos la invasión en 1853 de William Walker. Ya estaba la casa de Gastelum en Ensenada de Todos Santos. Hay testimonio por lo menos de 1840 de un norteamericano que menciona la casa de Gastelum. Entonces, el 29 de septiembre de 1853, el 29 de noviembre de 1853, William Walker había querido o quiso tomar La Paz por asalto, y se trajo al gobernador Rafael Espinosa, quien estaba por salir de gobernador, lo tomó prisionero, y a Juan Climaco Rebolledo, que venía a sustituirlo, que venía llegando en un barco a La Paz, los toma presos y carga el archivo histórico, saquea la casa del gobernador y se va hacia Cabo San Lucas. Cabo San Lucas lo rechazan y se viene a la Ensenada de Todos Santos. Y aquí llega el 29 de noviembre de 1853. Toma como fortín la casa de Pedro Gastelum. Él venía con 46 filibusteros en la barca Carolina, la que había salido de San Francisco, California, y había ido a La Paz. Y inicia una serie de ataques a las rancherías. En ese tiempo, el subprefecto del Partido Norte, en aquel tiempo, o la exigua colonia militar que se había fundado en Santo Tomás, después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que se firma en 1849, y para proteger las nuevas fronteras con el sátrapa del norte, que nos había robado el 51% del territorio nacional, después del injusto Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues no quedaron conformes, y William Walker llegó todavía 5 años después a querer todavía apropiarse de la Baja California y de Sonora, y querer formar una nueva república y después anexarla a la bandera de las barras y las estrellas.
pero se topó con primero un Castillo Negrete, que era el subprefecto político, que había sido comandante de la colonia militar que se habían creado para defender las nuevas fronteras con Estados Unidos, y tocó Santo Tomás, donde quedó la colonia militar. La fundó Manuel Castro y el teniente José Antonio Chávez, y un número indeterminado de soldados. Y en 1851 nombran comandante de la colonia militar a Francisco del Castillo Negrete, y llega a Santo Tomás, pero es rechazado por Castro. Se regresa a La Paz y ya se viene con la fuerza militar, y ya toma posesión como jefe de la colonia militar y la subprefectura del Partido Norte. En aquel tiempo la Baja California se dividía en dos partidos, el Partido Sur y el Partido Norte, y el Partido Norte era una subjefatura y el jefe político estaba en La Paz. O sea que Ensenada, bueno, no Ensenada, sino el Partido Norte tenía que pedirle permiso al jefe político para todo lo que se efectuaba aquí en la parte norte. La cabecera, los primeros estuvo en Santo Tomás, y de acuerdo a donde residía el subprefecto político, pues se cambiaba la cabecera. Estuvo en Santo Domingo, estuvo en Guadalupe, estuvo en Ensenada, estuvo en el Sausal de Camacho, estuvo en el Descanso. Y aquí tenemos una fotografía de Manuel Clemente Rojo, quien entrevistó a Janiel en 1848, y su esposa Petronila Cota. Él era de origen peruano, él había nacido en Lima, Perú. Era un hombre muy culto, él era un bachiller, era abogado, y era muy culto. Y él fue nombrado subprefecto político de la frontera norte en 1869, cuando muere en ese tiempo Cecilio Cérega era el subprefecto político con residencia en Santo Domingo, y ya lo nombran a él subprefecto del Partido Norte en 1869, y ya le toca, cuando se descubre oro en el Valle de San Rafael, pues a él subprefecto político, y le toca cambiar la cabecera de Santo Tomás a Real del Castillo. La fiebre de oro dura poco tiempo, dura unos 5 o 6 años. No había tanto oro, y llegó a tener 1,500 habitantes el pueblo, pero ahí estuvo la cabecera 10 años, en Real del Castillo. Pero, pues en 1882, como sabemos, se traslada la cabecera a Ensenada de Todos Santos, porque pues ya se había instalado la aduana un año anterior, en 1881. Este documento que vemos aquí en la pantalla es la orden del subprefecto, la orden del jefe político José María Rangel, que estaba radicado en La Paz, que le mandan al subprefecto político en Real de Castillo para trasladar la cabecera de Real de Castillo a Ensenada de Todos los Santos. Este documento es muy interesante porque en aquel tiempo el doctor Ceferino Castañeda, quien era el subprefecto político en 1882, es el que manda en el mes de marzo una carta al jefe político de La Paz. Como le decía, tenía que pedirle permiso para todo, que era José María Rangel. Y le contesta, el jefe político Rangel manda otra carta en abril al presidente Manuel González de la Ciudad de México para que autorice el traslado de la cabecera a Real Castillo a Ensenada de Todos Santos, porque según los argumentos del doctor Ceferino Castañeda, el administrador de la aduana de Ensenada, que se había instalado un año antes, Marcelino Torres Cano, le solicitaba a las Fuerzas Armadas para proteger los intereses de la aduana marítima de Ensenada, porque en 1879 la aduana de Tijuana había sido asaltada por Pedro Vadillo, y había habido unos muertos y se habían robado el dinero de la aduana de Tijuana, pero ya no estaba la aduana en Tijuana, estaba en Ensenada. En ese tiempo, Ceferino Castañeda pide un permiso porque se fractura el fémur al dar posesión a una mina en la Sierra de Juárez. Y en su lugar se nombra a un militar para que sustituya al doctor Ceferino Castañeda.
Y a él le toca mandar pedir a La Paz dinero para poder instalarlos, la cabecera en Ensenada Todos Santos, porque decía que en Ensenada nada más había casita de la aduana y unas 3 casitas nada más. Así que, a pesar de que el Real Castillo estaba en declive, se seguían haciendo denuncias, vetas. Cuando ya se autoriza por el presidente de México, Manuel González, que se traslade la cabecera del Castillo, como le decía, este documento nos da la razón de que se autorizó el cambio de cabecera. Ya me hice igual aquí con los apuntes, ¿no? Las primeras familias, antes de que se trasladara la cabecera del Real Castillo Ensenada, desde 1877 ya don Pedro Gastelum había mandado hacer un pequeño plano de lo que iba a ser la ciudad de Ensenada y empezó a vender terrenos de 1877. Y las primeras familias que fundaron Ensenada, cuando Antonio Jáuregui ya traslada ahora sí la cabecera, o le autorizan ya que traslade la cabecera y se le da dinero para que construya las primeras habitaciones, había quedado como su prefecto político Jorge Ryerson en lugar de Castañeda, a quien menos aquí, mientras llega Antonio Jáuregui, nombrado por Sebastián Lerdo de Tejada. Por Manuel González, presidente de México. Y aquí está con su esposa Guadalupe Serrano, Jorge Ryerson. La avenida Ryerson lleva su nombre. Y esas primeras familias que habitaban en Ensenada, antes de que se cambiara la cabecera, pues eran la familia primeramente del sargento Gastelum y la familia de Pedro Gastelum, quien pues había empezado a vender ya terrenos. Esas primeras familias pues, fue la familia de Manuel Félix y de Josefa Peralta. Esta familia primera de Ensenada tuvo 8 hijos, de los 4 fallecieron siendo solteros: Jesús, Chona, Luis y Ramón. De resto se conoce de 3 que se casaron en Ensenada y tuvieron familia. Por ejemplo, Gertrudis se casó con Vicente Gastelum, hijo de Pedro Gastelum, y Luisa Gastelum, propietario del paraje de Ensenada, quien tuvo 7 hijos: Cristóbal, Vicente, Luis Eduardo, Josefa, quien se casó con House, Amparo y Ramón. Jesucita se casó con un señor de apellido Vázquez, con quien tuvo a Josefina y Ricardo, que falleció de edad de 15 años. Antonio también se casó y tuvo 2 hijos. Antonio y Ernestina y Jordán es el otro hijo, pero de él no se conocen más datos. Un dato interesante de esta familia es que bajo su amparo se crió David Zárate Zazueta desde la edad de 11 hasta la edad de 11 años, de edad de 2 a los 11 años de edad, debido a que su padre, don Felipe Zárate, tuvo algunos problemas de carácter político y se había ido a refugiar a Los Ángeles, California, desde donde mandó a don David para inscribirlo en un colegio de Santana, donde estudió la carrera de tenedor de libros, lo que sería ahora contador. Aprendió los idiomas inglés y francés. Debido a la relevancia de este personaje en la historia de Ensenada, merece un estudio aparte, de donde se trate con mayor profundidad. Aquí tenemos en esta fotografía la familia de don Maximiliano Bernstein, quien en 1884 le compra a don Pedro Gastelum el rancho en Ensenada de Todos Santos. Él venía de Santa Rosalía, su esposa era Guadalupe Riverol, su suegro era Teodoro Riverol, de la avenida Riverol, quien era gobernador en 1872, cuando Benito Juárez era presidente de la República. Y ellos tuvieron 4 varones, 4 hijos y 2 mujeres, que fueron Luis, Carlos, Guillermo, Enrique, Sofía y María Teresa. Luis era el más pequeño de los hijos. Y pues
don Heraclio Ochoa, don Eulogio Romero, el capitán Eaton. Hay una serie de personajes que se consideran pioneros, como la familia Don Santos Cota Verdugo y María Antonia Amador. La familia Cota Amador es originaria de Baja California Sur. Atraídos por la llamada fiebre de oro del rey del Castillo, la familia se integró a un grupo de amigos y parientes cercanos, entre los que estaban los 8 hijos de la pareja, que salieron de Todos Santos a bordo de una carreta el 2 de enero de 1870. Ellos venían por la fiebre de oro del rey del Castillo. Por 3 meses viajaron hacia el norte siguiendo la ruta misional hasta llegar al Real del Castillo el 22 de marzo de 1870. Casi 7 meses antes de que la fundación del pueblo, que ocurrió el 2 de octubre de ese año. Por cierto, Santos Cota aparece como uno de los firmantes del acta de fundación. Santos y María Antonia tuvieron 10 hijos, de los 8 que nacieron en Todos Santos y 2 en Real del Castillo. Ellos son Nazaria del Refugio, Josefa Severiana, María Sara, Santos José Avelino, Fernando, Natalia Modesta, José Fermín, María Concepción, Armandina, Mercedes y Amada. De los que se conocen, no se conocen la fecha de alguno de ellos, de nacimiento. A esta pareja le tocó vivir los mejores tiempos del nuevo pueblo, o sea, Real del Castillo, del que fueron parte de los primeros fundadores. Pero al pasar el tiempo, la fiebre de oro empezó a declinar y la gente comenzó a emigrar a sitios que prometían futuros, entre ellos la Ensenada de Todos Santos. Don Santos llegó a Ensenada antes de que se fundara Ensenada, igual que la familia de don Manuel Ferri y doña José Peralta, quienes se habían criado don David Zárate Zazueta hasta la edad de 11 años. Otro fundador, don David Zárate, había nacido en Real del Castillo en 1875. Esta imagen que estamos viendo en la pantalla es una de las fotografías más antiguas de Ensenada. Fue sacada de las oficinas de la escalera de la oficina de la Compañía Internacional el 5 de diciembre de 1886. Esta es una panorámica de 4 imágenes. Esta es una de las imágenes centrales, en la que al fondo se ven una casita de 2 pisos alta, un poco hacia el centro, hacia la derecha. Ese fue el primer hotel en Ensenada. Ese hotel lo fundó doña Luz Reina, viuda de López. Era un hotelito de 2 pisos, tenía 8 cuartos de renta, en los que daba asistencia y comida a los huéspedes. Se encontraba por la misma acera donde estaba la vieja casa de Gastelum, que tomó como fuerte McKibben, William Walker en 1853, quien fue combatido por Antonio María Meléndez, de quien vimos un dibujo en las imágenes anteriores. Lo combatió durante varios meses hasta que lo logró sacar a la línea divisoria. Esta familia de Cruz López y doña Luz Reina son considerados como verdaderos pioneros de Ensenada. Ellos se casaron en 1956 en San José, California, donde en 1957 nació Alberto, su primer hijo. Poco después se trasladaron de Los Ángeles, donde nace Natividad en 1862. 8 años después, en 1870, nace Amelia en Anaheim. Es posible que en ese año o el siguiente se trasladaron a Real del Castillo, en Baja California, debido a que había comenzado el auge minero, pues ahí es donde nacen sus hijas Antonia y Andrea, en 1872 y 1873. Respectivamente, otros hijos que nacieron en California son Cándido y Juan, que murieron siendo solteros. Dolores, Guadalupe y Clementina posiblemente nacieron entre Real del Castillo y Ensenada. Juan falleció años antes que Luz, por lo que ella tuvo que hacerse cargo de su numerosa familia. Luz tenía el don de los negocios y muy pronto se hizo de varias propiedades, entre las que se encuentra la adjudicación de 2.500 hectáreas en el terreno denominado San Antonio de las Minas, que le fue concedido el 28 de diciembre de 1980 por el entonces presidente de México, Manuel González. Por lo tanto, doña Luz tiene una importante participación en la historia de Ensenada y Real del Castillo y San Antonio de las Minas. El capitán Ricardo Polonio Eaton también fue un fundador también de Real del Castillo. Él se casó con Josefa Severiana Cota Amador, hija de Santos Cota. Ricardo Eaton nació en 1838 en el pueblo de Southampton, localizado al sur de Inglaterra.
Sus padres fueron Robert Eaton y Kathleen H. Lane. Se sabe que tuvo dos hermanos, Frank, Richard y Robert. Ahí mismo hizo sus estudios graduándose como capitán de la Marina Mercante de Su Majestad y de ingenieros en instrumentos mecánicos. Se casó con Josefa Severiana Cota Amador el 4 de julio de 1877 en el Real de Castillo. Josefa era hija de Santos Cota y María Antonia Amador, vecinos del poblado desde 1870. Ricardo tenía 39 años y Josefa 19. La pareja tuvo 5 hijos que nacieron entre 1878 y 1885 en Real de Castillo y Santo Tomás. Y también otros nacieron en Ensenada. Ellos fueron Ricardo Bernardino, Alfredo, Federico, Sara Josefa y Roberto. Ricardo fue uno de los fundadores de Ensenada, en lo que le tocó participar en la vida económica como agricultor, ganadero y harinero. Él tenía su casa exactamente enfrente de la casa de Gastelum. En la imagen esta que estamos viendo al fondo se ven unas paredes muy oscuras a un lado del hotel de 2 pisos que le mencioné de Doña Luz Reina. Esa era la casa del capitanito y era también donde estaba su molino harinero, exactamente ahí. Eso que está señalando. Y un poquito más a la izquierda se ve la antigua casa de Gastelum. Nada más que yo no estoy viendo la imagen. Si se alcanza a ver la forma del famoso fuerte McKibben de la casa vieja de Gastelum. Aún estaba en pie. Esta casa la compra Maximiliano Bernstein en 1886, más o menos. En 1887 se la renta al ayuntamiento de Ensenada para que ahí estuviera el cuerpo de rurales. Hay que recordar que Ensenada se funda con 193 personas que venían del Real de Castillo. Estos personajes pues eran el destacamento de batallón, eran 47 elementos, funcionarios y empleados de la federación eran 26, guardia de la fuerza rural eran 15, mujeres, niños que constituyen las familias de los anteriores eran 35, comerciantes, fundistas y sirvientes eran 70. En total eran 193 personas, cuando el 15 de mayo se autoriza el traslado de la cabecera de Real de Castillo Ensenada. Obviamente que la fecha de fundación es la que dice el documento por acuerdo de Cabildo en 1982, cuando se cumplieron 100 años de la fundación Ensenada, siendo presidente Raúl Ramírez Unque. Aquí tenemos la panorámica esa que les mostré antes, una sección. Esta es la panorámica de 4 imágenes sacada por Charles Turril, un promotor de la compañía americana, 1886, quien promovió los terrenos de la compañía americana en California y también en la península Baja California. Esta fotografía es la más antigua que hay de Ensenada. No hay otra más vieja que esta. Son 4 imágenes que forman el total de naciente población. Como les dije, fue sacada el 5 de diciembre de 1886 de la escalera de la oficina de la compañía americana, hoy la Exadona Marítima, hoy delegación de Lina. Un edificio que aún se conserva intacto y en pie. Y aún se puede, aún está la escalera donde fue sacada esta fotografía por el fotógrafo Charles Turril en 1886. En primer término vemos a la derecha esa casita que tiene la bandera en la Capitanía de Puerto. Exactamente esa. Y luego sigue una casita de 2 pisos, es el hotel, en la avenida Gastelum y Virgilio Uribe. Esa casita fue la casa de doña María Rodríguez de Carlo, quien había sido también habitante en Real del Castillo. También fue de las que llegaron muy temprano en Ensenada. Ella era la suegra del licenciado Jesús Cadena. Enseguida del hotel de doña María Rodríguez de Carlo se encuentra la tienda y casa de don Federico Appel. Si me la señalas, por favor, Horacio. Exactamente eso. Y luego se alcanza a ver un pedacito del cuartel de la compañía fija, todavía con un solo piso. Ahí estaba alojado el 21 Batallón de Infantería, que había sido, esos primeros cuartos habían sido fabricados por Antonio Jauregui en 1882. Y no, es un poquito más a tu derecha, Horacio. Bueno, eso que señalaste es la tienda de Francisco Andonaegui. Esos son los juzgados de primera instancia.
O sea, ahí, exactamente ahí se alcanza a ver un pedacito del cuartel, ándale, ahí se ve un pedacito del cuartel. Y el edificio que ven, se ve un poquito más hacia el centro, de 2 pisos, fue la primera tienda en Ensenada. Ahorita se encuentra ahí, es la calle Gastelum y Primera, se encuentra ahí el Hotel Plaza, que lo fundó don Luis Salazar allá por los años 30, si mal no recuerdo. Y ahí estuvo la primera tienda en Ensenada que perteneció a don Francisco Andonaegui y a Miguel Ormar, que fueron los primeros comerciantes de Ensenada. Esa tienda, ahí se vendían de todo, era banco también, vendían herramientas para la minería y tenían ahí se vendió por primera vez los vinos del Rancho Los Dolores, del famoso Rancho Santo Tomás, que después el general Rodríguez le compra a Andonaegui en 1930 el Rancho Los Dolores y la empresa, y pues ya los vinos de Santo Tomás alcanzan un prestigio mundial, ¿no? Hay que recordar que se funda en 1930 Santo Tomás, pero ya me estoy brincando con la historia, ¿no? Como les di esta fotografía, el edificio que se ve cercado enfrente de aquel lado, el cuartel, si lo señalas, por favor, ahora sí. Ese edificio que está cercado, no, un poco más al centro, el blanco, el cerco blanco. Esa era la primera, bueno, fue la segunda aduana marítima en Ensenada. Ahí todavía no le construyeron el segundo piso, exactamente, ahí estaba. Ahorita ahí se encuentra la Secretaría de Marina, ahí estuvo muchos años la Secretaría de Marina, y ahorita está ahí el lugar pues, prácticamente desaprovechado, está solo. Nomás la custodian los marinos y no dejan ni que te estaciones ahí enfrente. En primer término se ve la avenida Ruiz, donde, se ve un lote baldío, como cercado con un cerco de alambre. Esa parte es exactamente ahí, donde se ubica ahorita el famoso Papa Sembir, que durante muchos años estuvo en esa esquina de Gastelum Primera, enfrente de lo que es ahorita el Mango Mango, ¿no? Obviamente el Papa Sembir ya se cambió hacia enfrente. Esa originalmente es una casa que se construyó en 1987 y en 1891 la compra don Heraclio Ochoa y fue su casa habitación durante toda su vida, hasta su muerte. Ahí vivió toda su vida y nacieron pues casi la mayoría de sus hijos. Él venía de Jalisco y él se casa con Luisa Goyeneche en Sinaloa. Ella era de Concordia, Sinaloa. Tuvieron 9 hijos. Mercedes, que nace en Sinaloa, y Heraclio. Y luego Rafaela, Luisa, Emilia de Jesús. Doña Emilia de Jesús fue la madre de nuestro expresidente municipal, David Ojeda, ya fallecido. Beatriz, Esther, Carlos y otra Esther. ¿Por qué otra Esther? Porque la primera Esther falleció en 1898, 2 años de edad. Y luego Rafaela también fallece de 13 años en 1902 de la famosa epidemia de fiebre bubónica que azotó Ensenada y causó muchas bajas a muchas familias, ¿no? Fue también en las familias pioneras junto con Eulogio Romero. Eulogio Romero vino del sur de la península. Él era originario de San José de Comondú y tuvo negocios allá en La Paz y se viene para el norte a vender perlas en Estados Unidos y hace una pequeña fortuna. Se casa con Melanie Sabine. Tuvieron 5 hijos. Él llegó en 1886 a Ensenada. Hay registros de que desde 1884 ya andaba por aquí. Pero sabemos que la casa donde él habitó, en la avenida Ruiz, pegadito a la tienda del Faro, esa casa aún se encuentra enfrente del Parque Revolución por la calle Séptima. Y esa casa la construyeron en 1886. Ahí nacieron todos sus hijos. Sus hijos fueron Emilia, Ricardo, Fernando, Elena y Pedro Octavio. Ricardo fue diputado constitucional a principios del siglo XX y es un hombre de mucha empresa. El rancho El Aguajito lo compraron ellos en la familia Gastelum y fueron los creadores del famoso agua del Aguajito. En este plano que vemos
en el que se ven numeradas las manzanas, pertenece a Teófilo Massac, quien vino como inspector de colonia en 1887 a checar. Había problemas con la compañía americana porque no había establecido los colonos que se le habían asignado que tuvieran el contrato que tuvo cuando se les concesiona prácticamente la mitad de la península de Baja California en 1884. En el 86 ya empiezan a hacer desarrollo urbanístico en lo que era la zona de Ensenada, la famosa colonia Carlos Pacheco, que iba a abarcar 3 ciudades, la ciudad de Punta Banda hacia lo que es ahorita Campo Villarino, La Joya, Campo Pablo, yendo a la Bufadora, hacia el sur de la bahía de Ensenada, antes de llegar a Punta Banda. Y luego en lo que es el ejido Chapultepec iba a estar la ciudad de San Carlos y la ciudad de Ensenada en lo que es ahora nuestra ciudad. En este planito vemos el centro histórico como fuera de contexto, como descuadrado con el resto de la cuadrícula que hacen los ingenieros de la compañía americana en 1986, quien encabezó Richard Stevens, junto con otros ingenieros que le ayudaron como Ismael Sánchez, como Robert Lemon, y un equipo de ingenieros que le ayudaron a hacer los trazos de estas nacientes ciudades que la compañía internacional estaba planeando. En el Valle de San Rafael, o sea, el Valle de Ojos Negros, se iba a crear la ciudad Porfirio Díaz y pensaban instalar allá la capital de Baja California, porque no era costa ni estaba cerca de la frontera. En el Valle de San Quintín se iba a crear la ciudad Manuel Romero Rubio, que era el suegro de Porfirio Díaz, ¿no? Había que quedar bien con el presidente en turno. Y Carlos Pacheco, ¿por qué general Carlos Pacheco? Porque era el ministro de Fomento, fue el que otorgó la concesión a los americanos cuando en 1984 se le da la concesión de prácticamente Baja California, ¿no? La mitad de la Baja California. En el Sausal de Camacho, hoy Sausal de Rodríguez, iba a crear también la ciudad de Coronita, existe el plano con sus calles, las que se alternaban al estilo americano, calle primera, segunda, tercera, cuarta, igual que en Ensenada. Y las calles perpendiculares iban a tener héroes nacionales y héroes norteamericanos. George Washington, Benito Juárez, Porfirio Díaz, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, o sea, algo así similar. Proyectos que no se llevaron a cabo porque en 1988 la compañía americana pues tiene problemas financieros y tienen que vender la concesión en Londres, la compran los ingleses y se firma el protocolo en 1989 del traspaso de todos los bienes de la compañía americana en toda la Baja California. Esta es otra fotografía de Charles Torril también del 1 de abril de 1887. Si se fijaron en la fotografía anterior, que era de diciembre del 86, o sea que 3 meses después ya Ensenada se dio un auge de construcción enorme, ¿no? Todas estas casas que vemos aquí en esta fotografía del lado izquierdo, pegadas al cerro, en las que se encuentra la oficina de la compañía americana, todavía la mitad estaba sin pintar. Estaba el hotel del jefe político, la casa del jefe político y la casa del juez de primera instancia, que después fue el Hotel Hidalgo, donde está ahorita el restaurante de Magi Magi. Y la casa del jefe político, que la ocupó cuando cambia de denominación política, deja de ser por Partido Norte en diciembre de 1987, y en enero de 1988 ya se convierte en Distrito Norte. El gobierno de Porfirio Díaz manda como primer jefe político a Luis Emeterio Torres. Era paisano, era chihuahuense, y a la vez era gobernador de Sonora y también en Baja California. A Luis Emeterio Torres le debemos, por ejemplo, el censo que se hace en enero del 88, cuando recién llega a Ensenada, y se los encarga a Miguel Miramón y a Manuel Legrand, y hacen un censo de toda la población de Ensenada y sus alrededores, en el que, pues, Ensenada dio la cantidad de 1,280 habitantes. San Carlos tenía 21 habitantes, Maniguero tenía 10 habitantes, Punta Banda 5, San Quintín 126. Hay que recordar que San Quintín, ya en tiempo de la compañía inglesa, iban a crear pues, allá la ciudad, como les dije, Manuel Romero Rubio, y se iba a hacer una especie de pueblo inglés.
se instaló un molino harinero, se hizo un hotel y se empezó a construir un ferrocarril que se suponía que iba a llegar hasta Yuma, Arizona, para sacar la producción que se iba a producir en el enorme valle de San Quintín. Desgraciadamente, en el 91 al 93 hubo sequía y los colonos que recién habían llegado a fundar la colonia de San Quintín, pues no pudieron sobrevivir y casi todos abandonaron el pueblo. Unos cuantos ranchos quedaron como vestigios del molino de harinero, que después fue la propiedad de Luis Bernstein. Y el ferrocarril se construyeron 28 kilómetros de vías férreas que atravesaban la bahía de San Quintín en dirección al molino, la bahía, y continuaron hasta el rancho Las Escobas, o cerca de San Ramón. Y pues este proyecto se quedó, Porfirio Díaz lo detuvo por motivo de que el gerente de la compañía inglesa o compañía mexicana de terrenos y colonización había conspirado en San Diego con otros americanos para segregar la Baja California, hacerla norteamericana y que los terrenos subieran de precio, ¿no? Fue todo un show ese contra Buchanan Scott, que había llegado como administrador de la compañía inglesa o mexicana de terrenos y colonización en 1888. Él llega casi junto con el primer jefe político, que era don Luis Emeterio Torres. Esta fotografía más o menos corresponde a la época. Es una fotografía de 1892, casi 91. Coincide mucho con 3 años después de que llega el primer jefe político. Y como les digo, lo interesante de Luis Emeterio Torres era que hizo ese primer censo ya poblacional, en que en total, pues Ensenada, como les digo, tenía 1,280 habitantes. Fue muy curioso porque Ensenada casi no creció después de que el coronel Cantú llega a Baja California y se cambia la cabecera de Ensenada a Mexicali. En 1921 Ensenada contaba con 2,178 habitantes. O sea que de 1888 a 1921, estamos hablando de casi 30 años, Ensenada creció menos de 1,000 habitantes. Y en 1927, Ensenada creció 11 habitantes nada más. Casi, habían pasado 40 años del censo que mandó a hacer Luis Emeterio Torres en 1888. Y Ensenada no había crecido ni 1,000 habitantes en 40 años. Ensenada sufrió un ostracismo cuando el coronel Cantú en 1915 se lleva a la cabecera Mexicali y se fueron, pues la gente que tenía negocios se fueron a Mexicali porque Tijuana y Mexicali crecieron de manera desproporcional. Tijuana en 1820 tenía 2,000 y tantos habitantes y en el 27 ya tenía casi 9,000 habitantes. En el caso de Mexicali fue algo similar. Tenía 1,000 y tantos habitantes cuando se lleva a la cabecera el coronel Cantú. Y para 1927 ya tenía más de 6,000 habitantes. Y Ensenada no, Ensenada en lugar de crecer, decreció. Entonces el coronel Cantú le causó mucho daño a Ensenada. Mucho daño porque no quería Ensenada, no quería a los ensenadenses. Y fue lo que causó que Ensenada se quedara estancada durante 40 años, por decir. Esta otra fotografía está del 5 de mayo de 1991, una parada militar enfrente de la oficina de la compañía americana. Ahí se ve la ex aduana marítima donde está la bandera. Al fondo se ve una torre como con una ventana redonda. Esa era la casa de Maximiliano Bernstein, el primer gerente de la compañía americana, quien le compra el rancho a Pedro Gastelum en 1886 en 9,000 y tantos pesos. Y luego se lo vende a la compañía americana en 10,000 pesos. O sea que se ganó una buena lana de unos cuantos meses. Y aquí donde estamos en primer término, pues fue la casa que después fue del Hotel Hidalgo, de don Félix Wilber. Y enseguida se encontraba, ahorita ya no existe esa casa, ahí se encuentra el restaurante Magi Magi. Y enseguida se encontraba la casa del jefe político, que la habitó don Luis Emeterio Torres y después Agustín Sanguinés, de 1894 a 1902. Y luego Celso Vega, de 1902 a 1910, 11, hasta que sucede la invasión mal llamada filibustera o
anarcosindicalista o magonista en 1911, cuando invaden la ciudad de Mexicali en enero de 1911, y Tijuana, y causa una revuelta a nivel regional. Ensenada afortunadamente no tuvo ningún problema con ese ataque. Pues esta es parte de lo que fueron las primeras familias de Ensenada. Hay muchas más que se quedan fuera del tintero. Hay que recordar que en el primer censo que hace el general Luis Emeterio Torres, viene los nombres de cada persona, dónde vivían, a qué se dedicaban, y pues podemos hacer un desglose de todas las personas que vienen, las 1,280 personas que habitaban en Ensenada en 1888, que hasta ese año, hasta 1890 o 1900, el Seminario de Historia tenemos una lista como de pioneros, de forjadores, de fundadores de Ensenada, en los que hemos estado haciendo trabajos en el Centro Cultural Juzón, que nos lo prestan en el mes de octubre. Y desde hace ya casi 30 años que hacemos conferencias dedicadas a pioneros, a forjadores, a fundadores de Ensenada. Nos queda todavía mucha tela donde cortar. El cuartel de la compañía fija, como les digo, el general, el coronel Agustín Sanguinés, cuando llega como subprefecto, como jefe político a Ensenada en 1894, le pone el segundo piso al cuartel. Enseguida se ven los juzgados de primera instancia y luego se alcanza a ver un pedacito de la tienda de Francisco Andonegui y Miguel Ormar y otro pedacito de la tienda de don Federico Ape, que tenía una tienda de abarrotes y vivía en la parte de atrás. Don Federico Ape venía siendo, yo creo que el abuelo o bisabuelo de Ape, de nuestro presidente municipal. Aquí tenemos una fotografía de don Francisco Andonegui, quien era el propietario de la primera tienda que les digo que se encontraba ahí en Gastelum Primera, donde hoy se encuentra el Hotel Plaza. Él empezó a vender en su tienda los famosos vinos Santo Tomás del Rancho Los Dolores, ya con un enólogo que ya lograron preservar el vino y ya tenía buen sabor. Aquí estaba muy joven don Francisco Andonegui. Él llegó a Ensenada soltero con su socio Miguel Ormar y su madre lo acompañaba. Aquí se casa con doña Clara Pelarrey, una mujer que había sufrido bastante. Su marido era gambusino y habían estado trabajando las minas de oro en Real de Castillo y en lo que es ahora las minitas, conocida con las minitas, el camino viejo a Ojos Negros. Y tuvo un accidente una de sus niñas. Ella tenía 3 hijos, tenía a Carmen, a Julia y a José. Y una de las niñas se cayó a uno de los pozos de una de las minas y se le fracturó un bracito, y así se vino con sus niños caminando desde las minitas hasta Ensenada. No sé cuánto haría la pobre señora. Y don Francisco Andonegui la acogió en su casa, le dio trabajo ahí para atender a su madre y les cocinara. Y después se casa con ella, adoptó a sus hijas, las crió como sus hijas, a Carmen, a Julia y al muchachito más chico, José. Tenemos también a John Husson, otro pionero, que estaba a la derecha. Parte de John Husson también llega en 1988 cuando se convierte en Distrito Norte, coincidiendo con Luis Emeterio y con Buchanan Scott y con el censo, y él ya aparece en el censo. John Husson se casa con Luis Hortel en San Diego y también es uno de los pioneros de Ensenada. El primero se dedicó a llevar del Álamo, llevaban los encargos de los mineros, les depositaba oro en Estados Unidos, no sé si en San Diego, en Los Ángeles o en San Francisco, junto con su socio Newt House, quien ya mencioné atrás, que se casó con Josefa Gastelum, hija de Vicente Gastelum, nieta de Ruiz, y formó una familia que hasta la fecha, pues la familia Husson es muy reconocida a nivel de zona. Tuvo 4 hijos varones y una mujer, Estela Husson, Ricardo, Walter, Juan, y se me escapa el nombre del otro. Pero hasta la fecha uno de los nietos de John Husson es el propietario de la cantina Husson.
Aquí tenemos el Hotel Iturbide, que se encuentra en las faldas del Cerro Chapultepec. Este hotel fue construido por la compañía americana en 1887. Tenía 56 cuartos. Toda la parte de abajo era un salón donde se hacían grandes bailes. Tenía un mirador hacia la bahía. En la parte de atrás estaban las cocinas y un campo de golf en la falda del cerro. Se quemó en el 1 de julio de 1904, y el periódico El Progresista, que en aquel tiempo se publicaba en el Senado, dio la noticia de este siniestro, ¿no? Era un hotel de estilo victoriano. Pues si quieren irme las pasando, hay una lancha, ahí se ven unos pescadores reparando la lancha. Ya practicaba la pesca. Esta es una fotografía de 1887, también es muy antigua. Y esta es la parte trasera del Hotel Iturbide, vista desde el cerro. Ahí se ve la zona del Bajío, cómo se inundaba con las aguas del arroyo Ensenada. Y se ve en primer término ahí abajo, en los arbolitos, el hotel de doña María Rodríguez de Carlos. Ahí se ve la laguna, exactamente. Esa laguna la describe Rodríguez Cabrillo cuando llega a Ensenada. Una laguna de agua llovediza y que vieron muchos berrendos que decían ellos que se parecían de ciento en ciento y se parecían a las llamas del Perú. Esta fotografía está en 1992, se ve las vías en las que descargaban de los muelles las mercancías, se ve la aduana ya con 2 pisos, ese edificio de ladrillo que se ve al fondo, muchas ventanas, se ve el cuartel enfrente, el edificio blanco, la tienda de Don Federico Ape, la Capitanía de Puerto y el hotel de doña María Rodríguez de Carlos. Y estos almacenes que se encuentran, que también usaba la aduana marítima para guardar las mercancías que descargaban en el muelle de carga. Ensenada se usó como puerto desde que Real de Castillo estaba en su apogeo. Aún no había mucha gente en Ensenada, a lo mejor 3 familias viviendo. Y ya se usaba como puerto para la mercancía. Esta es una fotografía muy interesante, obviamente data de 1892, una panorámica sacada del cerro del Vigía, en la que vemos una ciudad ya muy completa con muchos edificios, entre ellos el Hamburg Garvey con su torre al extremo derecho, se ve su torre. Este edificio fue construido en 1987. Eran los agentes de la compañía americana, Richard Hambury y George Hambury. Se ve al fondo también el Hotel Carlos Pacheco, ese edificio que se ve un poquito enseguida que se leen varias ventanas de 2 pisos. Ese hotel tenía 27 cuartos, fue el primero que se construyó en Ensenada. Y luego el Bayview, aquí en primer término, baja el camino, ahí se ve el edificio en forma de U, con techo de 4 aguas. A tu izquierda, ese es el Bayview. Ese hotel se usó poco tiempo, se construyó en el 87, ándale. Y enseguida, hacia abajo, se ve otro edificio de 2 pisos para abajo del Bayview. Esto es sobre la avenida Ruiz. Ese edificio aún se encuentra ahorita, creo que hay un bar ahí, es la calle Segunda y Ruiz. Mucho tiempo estuvo ahí un bar que se llamó El Bandido. Era propiedad también de Euloquio Romero, esa propiedad. Y acá a la derecha, en el otro extremo de la Ruiz, en la calle Primera, se ve la casita con techo de 2 aguas, que era la casa donde estuvo el Papa Zembir, donde estuvo mucho tiempo esta negociación, exactamente esa. Y ahí habitó Heraclio Ochoa hasta 1916, el año en que fallecen él y su mujer, doña Luisa Goyeneche. Y enfrente, pues casi enfrente se encuentra el famoso Centro Cultural Jusón, donde nos prestan para hacer las conferencias en octubre. La siguiente, no sé si hay otra más. Esta fotografía, como le digo, muy interesante porque aquí está don Felipe Zárate y don David Zárate. Felipe Zárate era de origen chileno. Él llegó como estudiante a California, muy jovencito, pero en eso tronó la fiebre de oro y pues ya no estudió, se dedicó a los negocios. Él tuvo a David Zárate en el Real de Castillo como él decía, por relaciones no se casó con Victoria Zazueta, que era la madre de don David, y Obedia, la hermana, media hermana de él. Y él tuvo que demandar para la posesión de su hijo, para le la patria potestad de su hijo David. Y a los 2 años se lo da, primero lo cuida una indígena Kumiai,
Aquí tenemos una foto muy interesante. Es una boda, no recuerdo si es de 1896 o de 1900. Es la boda de Simón Villarino y Carmen Vidal, los que están a menos arriba. Simón Villarino, pues pariente de nuestros compañeros Oscar Villarino y de nuestro amigo, no, el del medio, ese es el novio. La novia, ellos son los novios, es Carmen Vidal, hija de doña Clara Perla Rey, hijastra de don Francisco Ondonaegui. Esa era la casa de don Francisco Ondonaegui. Y ahí está doña Clara Perla Rey, la señora que está sentada abajo, la señora más grande. Y la que está a su izquierda de ella es la mamá del novio. Y ahí se encuentra don David Zárate, arriba de la que marcaste con el círculo, don David Zárate, joven. Y, exactamente. Y luego Julia Vidal, que se casa después él con ella también, que fue pionero también de otra familia. Y él es el abuelo de nuestro maestro David Zárate Loperena. Él se casa con Julia Vidal Pelarrey. Tienen 3 hijos, Francisco, Filipina, doña Fili, no sé si se llamaba Filipina o Filiberta. Yo la conocí como doña Fili, y creo que Julia, otra hija que ojalá y Mario esté escuchando ahí, Mario Ronova, y nos saque el apuro. La casa de don Eulogio Romero se encontraba a un ladito de lo que es hoy la tienda del Faro, por la avenida Ruiz. Y aquí está la familia de don Eulogio Romero, está empezando de izquierda a derecha, nomás que ahí no veo la imagen yo. Bueno, está, ese es donde, creo que es donde me tapa la imagen, no veo. Pero ahí está don Eulogio Romero, doña Melanie Sabín, está Ricardo Romero a la derecha, está Octavio Pequeño, está Elenita Romero y está también el otro hermano, pues Octavio Romero precisamente. Y a un lado, si se fijan, está la casa. Este es el patio trasero de la casa. A un lado de la pila y se ve una planta con un ojal muy grande. Y a la derecha está un venadito ahí. No sé si lo alcanzan a distinguir con las orejas paradas ahí. Esta era la casa, se encontraba exactamente a un lado de la tienda del Faro y entre el pasaje Romero. Hoy ahí se encuentra el pasaje Romero. Esta casa fue cambiada al Parque Revolución por la calle Séptima, enfrente del parque. Y se encuentra en perfecto estado de conservación. Es un consultorio médico. Ahí está el venadito, precisamente una venadita. Yo había visto muchas veces esta foto y nunca, no me había fijado que ahí estaba la venadita. Y esta casa la pueden ir a ver, todavía se encuentra intacta ahí enfrente del Parque Revolución, en la calle 7. Es un consultorio médico, un amigo mío la compró para su hija que es médico. Y está perfectamente bien conservada. Aquí tenemos la tienda de Manuel Labastida, tenemos todos los primeros comerciantes y fundadores de Ensenada también. Ya el seminario ya le rindió un homenaje en el Centro Cultural Cusón. Nuestro compañero Miguel Carrillo le tocó esa plática. Muy interesante, ya hace algunos años, más de 20 años. La Iglesia del Purísimo Corazón de María, que se encuentra en la calle Obregón y calle Tercera. Este edificio se empezó a construir en 1897 por la esposa Teresita Villalba, que era la esposa de Agustín Sanginés. Y el coronel Sanginés donó el terreno y puso a la tropa a fabricar los ladrillos y a construir la Iglesia del Purísimo Corazón de María. Se inauguró en 1900. Ocasionalmente venía un padre de San Diego a oficiar las misas. No teníamos padre, no había padre presente en Ensenada. Hasta que ya se construyó la iglesia, ya estuvo el padre Domingo Escarpeta oficiando misas ahí. El Teatro Centenario pues, se inauguró cuando el primer centenario de la independencia de México, en 1910, festejando el primer aniversario, primer centenario de la independencia de México. Ahí se usaba como teatro y como cine. Doña Luz Vizcarra, aquí la señorita Luz Vizcarra en una carreta. Ella después se casa con un señor de Pidojisa. Aquí tenemos el ayuntamiento encabezado por don David Zárate en 1912. A su izquierda de don David se encuentra don Eulogio Romero. A la derecha don Francisco Ondonaegui. También los demás, no recuerdo el nombre de los demás. Pero este fue el primer ayuntamiento que le ganó a los porfiristas en 1912. Si se fijan,
abajo de las mesas en las escupiteras que usaban para cuando masticaban tabaco, ¿no? Al fondo el cuadro de Miguel Hidalgo, padre de la patria, ¿no? La siguiente fotografía es la tienda de don Eulogio Romero. Ahí está don Eulogio Romero a la derecha, sentado en su silla. Y luego enseguida se encuentra Octavio Romero. Y luego un joven de apellido Cota. En medio está Heraclio Ochoa hijo. Y luego sigue Ricardo Romero y luego Fernando Romero. Y el joven que está atrás de Fernando Romero era un dependiente de la tienda que se crió junto con don David Zárate por la indígena Kumiai que lo crió de pequeñito. Él aprendió el Kumiai también, don David Zárate, aparte de francés y el inglés, que aprendió en California. Y don David Zárate me decía que le decían taco, que su nana de su abuelo falleció ahí en la casa de su abuelo, de don David Zárate. Y pues es parte de la historia de Ensenada, de los personajes que fueron pioneros. Una fotografía coloreada de 1915, donde está la entrada y se ven todavía los rieles donde los que se descargaban mercancías. Estas fotografías, como vemos aún, el edificio Camber y Garvey, conocido como el Nopal, pues, aún tenía la torre. Esa torre la derribaron en 1919. Entonces es una manera de identificar las fotografías de acuerdo a detalles en los edificios, o cuando nos hemos dedicado a fechar cerca de alguna fecha, alguna fotografía en la que no tenemos certeza, nos fijamos en los detalles de las construcciones y es como nos acercamos más a la fecha de fundación de los edificios. Eso lo practicábamos mucho el doctor Araujo y yo en su casa cuando mirábamos las fotografías antiguas en su oficina. Al fondo se ve, a la derecha se ve la aduana marítima. Y pues los barcos que hacían viajes de Ensenada a San Diego, el San Denis, el Carlos Pacheco. Aquí están las hermanitas Ochoa con uno de los capitanes españoles que eran capitanes de estos barcos. Decía Oñacunda en una entrevista que le hizo don Ezequiel Treviño en 1985 que este capitán era de la ciudad de Guernica, en España. Y cuando los nazis bombardearon Guernica en 1939, como ensayo de la Segunda Guerra Mundial, murió él junto con toda su familia en el bombardeo de Guernica. Lo que la hizo muy famosa Pablo Picasso con su famoso cuadro de Guernica, ¿no? Y pues esta fotografía de Ensenada también ya en 1900, ya va a entrar al siglo XX. Ya vemos una ciudad muy completa, ya muy conformada, los árboles ya muy crecidos. Ahí se ve en primer término el edificio que después fue el Hotel Hidalgo y el edificio de la Compañía Americana. Oficinas, a la derecha se ve la aduana marítima con sus 2 pisos. Después ese edificio se quemó en 1934, el de la aduana marítima. Y ahorita ahí es donde está la Secretaría de Marina, que tienen ocupado ese espacio, pero sin darle uso. De que hicieron las nuevas instalaciones, ya dejaron este lugar sin uso. Una fotografía de la entrada de Ensenada. Hay que recordar que antes la entrada de Ensenada era por el Cerro del Vigía y se entraba directamente a la Avenida Ruiz. Y la primera impresión cuando se daba la vuelta del Cerro del Vigía era ver este rascacielos de 3 pisos, ¿no? Era el famoso edificio Camber y Garvey o el Nopal. Mucha gente lo conoce como el Nopal porque en los años 50 don Roberto Vaca tuvo ahí las curiosidades del Nopal. Pero originalmente era el edificio Camber y Garvey, que fue construido con ladrillos de 1887. Y en 1969 me tocó ver cuando destruyeron ese edificio. Me tocó ver cómo rebotaba la bola esa de acero y no podían romper las paredes, también construido que estaba. Estos ladrillos con los que fue construido los fabricaban en Ensenada Charles Bennett, un industrial norteamericano que tuvo propiedades en el Valle de Maneadero, allá sembraba, tenía árboles frutales, tuvo la primera empacadora de hoja de lata en la que empacaba carne de cerdo y frutas y pescado, mariscos. Yo creo que fue la primera empacadora a nivel latinoamericano, no solamente en México. Y desde 1886, en el plano que hace Teófilo Massada en el informe que manda el 6 de diciembre de 1886, ya marca ahí la
la empacadora de Carlos Torrijos. Pues esta es otra fotografía de los años 20, que creo yo que es más antigua, porque atrás de lo que es el Hotel Plaza, que era la tienda de Francisco Ndonegui y Miguel Ormar, aún se encontraba el viejo panteón, el primer panteón de Ensenada. Yo creo que es antes de lo... Otro toma de la ex aduana marítima que se quema en el 34, en el que vemos a personal que trabajaba ahí, los que cargaban y descargaban las cajas de cerveza. En Ensenada se fabricaba muy buena cerveza, había un alemán que hacía muy buena cerveza. Heraclio Ochoa Hijo y Miguel González tuvieron la fábrica de cerveza Maya y la fábrica de cerveza ANSA y la Azteca. Y años después, pues la famosa Mexicali, ¿no? Que le dio fama, sobre todo a Mexicali por su cerveza de muy buena calidad, decían. Yo como no soy cervecero no la distingo, ¿no? Otra de las imágenes del Paseo Hidalgo. Antes el monumento del Padre de la Patria estaba viendo hacia el mar, hacia la entrada de Ensenada. En los años 40, 50, el ingeniero Kiko Dunn me platicó que a él le tocó voltear la estatua ya viendo hacia la ciudad. Porque ya se dejó de usar cuando hizo la entrada en los años 30 de la carretera, ya no era pegado al cerro, ya no entraba por la Ruiz, ya cambió por la avenida Gastelum, ya dejó de tener objeto que el Padre de la Patria viera donde ya no entraba gente, ¿no? Y lo voltearon hacia la avenida Ruiz. El Palacio de Gobierno, que fue la antigua casa de Gastelum, donde fue el fuerte McKibben. Este edificio se usó muchos años como casa de gobierno. Como les mencioné al principio, Maximiliano Bernstein compró esta casa a Pedro Gastelum y se la rentó al municipio para alojarla a los rurales. Después el ayuntamiento lo usó también como oficina del Palacio Municipal. En 1890 se la ofrecen 1,000 pesos y no se la quisieron comprar. En 1893 les vuelve a reclamar porque no le han entregado los papeles de propiedad de su terreno. Y total, se las dan 500 pesos y ya se la compran, le dan 300 pesos y 50 pesos cada mes. Se la compraron en abonos y a mitad de precio. Y así fue como inició el Palacio Municipal el año 1903. Entonces ya estaba ubicado ahí. En 1944 se quemó el edificio y se fabricó el famoso mercado público, que son las mismas edificaciones que están ahorita, que alojan ahorita el archivo histórico. El Hotel Bayview, aquí se encuentran personajes, ahí está donde avisarte, arriba del porchecito recargado en el barandal. Y se ve enseguida el Templo del Purísimo Corazón de María. Este edificio hasta 1924 se ocupó todo como escuela y se construyó la Escuela Progreso y los alumnos cargaron mesabancos hasta la nueva Escuela Progreso, que no existe, ya la tumbaron. Fue construida en los tiempos de General Rodríguez. Eso lo relató don Francisco Regalado Salvatierra, quien fue miembro del seminario y que fue alumno de esa escuela. Él nos platicó que les tocó cargar los pupitres hasta la nueva escuela, en 1924. Aquí tenemos una toma de los años 20 del Hotel Hidalgo, don Félix Weaver. Ahí está don Félix Weaver parado en la escalera de su hotel. Y al fondo se ve la casa que fue la sede donde vivían los jefes políticos. Ahí vivió Emeterio Torres y Celso Vega, y enfrente de lo que es el Paseo Hidalgo, ¿no? Los paseos de campo al cañón de Doña Petra, ahí se pueden identificar algunos personajes conocidos. Pues las fuerzas vivas se reunían en el Parque Revolución. Esta foto de 1921. ¿Por qué? Porque está de Pigmenio Ibarra con sombrero en la mano. El Pigmenio Ibarra fue el primer gobernador nativo. Él nació en Real de Castillo. Aunque radicaba en Sonora, en Hermosillo, Sonora, lo nombran gobernador en 1921. Y a la izquierda se ve don David Zárate ahí, chaparritos. Parece que trae un puro en la mano, no sé. Y otros personajes ahí que también está don Francisco Ndonegui ahí, que venía siendo el suegro de don David Zárate, con su bombín negro.
Y pues fue una etapa cuando Cantú deja el poder en 1920. Esta fue muy interesante. Aquí está José Vasconcelos en el puro centro, sentado ahí, con las manos engarzadas en la rodilla izquierda. José Vasconcelos fue pues exiliado de la Ciudad de México y se vino a California, Ensenada. Y aquí radicó algunos meses, fue muy conocido por toda la sociedad ensenadense, pues un hombre muy culto, ya conocemos su trayectoria como un gran escritor, como un hombre de una cultura muy elevada, ¿no? Y las señoritas de aquel tiempo, el Parque Porfirio Díaz y los alumnos del kinder Juan Jacobo Rousseau. Ahí se encontraba el kinder en el mismo parque, en unos cuartitos que había ahí. Después lo trasladaron a donde se encuentra ahora. Y estos eran los alumnos de la escuela de Juan Jacobo Rousseau. Esta foto ya es de los años 30. Las fuerzas vivas en el Parque Revolución, ahí podemos identificar a la derecha en la primera banca a don Luis Beltrán, el bigotón del sombrero negro, de don David Zárate en medio, degustando una cerveza, yo creo que Anza o Azteca o Maya, no sé. Acá vemos en la banca enfrente se ve don Ramón Moirón, el señor que está volteando hacia acá, el señor calvo, gordito, el traje negro. Y luego del sombrero negro es don David Golbán. Y al fondo allá se ve con el número 2 de Expectación Carrillo, que fue los que se fueron a Mexicali después de que Cantú se lleva la cabecera de Ensenada Mexicali. Como vemos, pues el Parque Revolución es el centro de reunión de las familias y de los políticos. Esta es una toma sacada de las escaleras de la aduana marítima, hoy delegación de Lina, hacia el Hotel Hidalgo, que ya no existía, por cierto. No, sí existe, es el que está, es el edificio que se ve enfrente, es el Hotel Hidalgo. Lo que no existía ya era un edificio que se encontraba entre la aduana marítima, que ahorita lo ocupa la Secretaría de Marina. Ahí está el Casino Naval. Y este era como un mitin en 1924 en el que se ven puros Ford T, modelo 1924. Yo conté 13 o 14 automóviles Ford T y una moto Indian ahí en primer término. Y todos los carros se ven igualitos, como que era, no sé, un club del automovilismo o andaban probando los modelos. Un carnaval de 1918 saliendo de la entrada de Ensenada, el muelle, donde se descarga al fondo el otro muelle, el Cerro del Vigía. A esta altura se encontró la pesquera peninsular durante muchos años, que fundó don Luis Salazar en los años 30. Y ahí se ven los reyes del carnaval saliendo de su carro. Aquí está la Corte Real también, 1922. Esta fotografía, la señorita que va al volante es Legazpi. Tengo todos los nombres de todos ellos, pero ahorita está un poco ilegible, la letra muy pequeña. Los carros que hacían viajes a Tijuana o a San Diego, pues eran unos carros grandes, fuertes, y que llevaban carga, aparte de pasajeros, llevaban carga en el techo, ¿no? Y salían como se pueden ver, enfrente del Centro Cultural Jusón. Ahí vemos a los pasajeros y otra vez Centro Cultural Jusón, ahí está Walter Jusón, minuto 26. Otra panorámica de Ensenada con su playa limpiecita. Aquí todavía no se construye todavía Ribera del Pacífico. Se ve la torre del Palacio Municipal ahí con su carátula de 4 caras con un reloj que tenía 4 carátulas. Este edificio desgraciadamente lo queman en 1934 dicen que para borrar un contrabando. No, 1944. Y pues se perdió esa primera casa que hubo en Ensenada. Ahí vemos esta es la calle Tercera, la que se ve el edificio del Palacio Municipal. Y una ciudad ya muy completa, pequeña, pero muy construida casi todos sus lotes, ¿no? La siguiente.
Parte de este escrito, Ya son todas las diapositivas. ¿y es la última? Sí, esa es la última. Ok, gracias, Ricardo. Pues como colofón o como epílogo diríamos que Ensenada nació siendo capital. Ensenada consideramos hasta la fecha como una de las mejores ciudades de Baja California. Y pues yo estoy muy feliz de vivir aquí, mi tierra adoptiva, pero me gustó tanto que ya me aprendí parte de esa historia. Gracias. Horacio, si gusta alguna intervención. Bueno, mientras tanto, José, Sí, de parte de Plex en la página de Facebook, estamos monitoreando los comentarios. Hay muchísimas felicitaciones de parte de muchas personas que le están comentando que es muy interesante, que la información es muy novedosa, interesante. Y saludos, menciona una persona, Oscar González Yajimovich. Dice, buenas noches, José. sí, Buenas noches, Seminario de Historia de Baja California. Felicidades y gracias por esta excelente información. Estoy interesado en la historia de la educación en Ensenada y me gustaría saber cuál fue la primera escuela y en qué año se fundó. Y cualquier otra información que pudieras compartir. Muchas gracias y enhorabuena. La primera escuela y en qué año se fundó, si tienen el dato. bueno, pues Ensenada, desde que se funda Ensenada, se establece la primera escuela. Era una escuela de párvulos, que era una señora Wilson, y se daban clases de inglés. Los niños aprendían el español y el inglés, aprendían a leer en inglés y en español. Después estuvo doña Adela Torre de la Madrid, la esposa del licenciado Genaro de la Madrid. También tuvo su escuela de párvulos por aquí. Hay algunas fotografías en las que fueron, pues, las primeras escuelas. La escuela de doña Adela Torres de la Madrid. Ellos eran los abuelos de don Luis La Madrid. El licenciado Genaro La Madrid llegó a Ensenada en 1888 con su familia. Él nomás tuvo un hijo, el padre de don Luis La Madrid. Y, y su esposa fundó esa escuela también. Ahí estuvieron personajes como los hijos de don David Golbán, como los hijos de Antonio Banuet. Y pues fueron prácticamente, es lo que tenemos de información. Ya después tuvo la escuela Progreso, la escuela Corregidora, pero hay un libro que se hizo sobre la educación. Nomás que es muy difícil conseguirlo, ¿no? Pero sí se han hecho trabajos sobre la historia de educación. En alguna ocasión en el Seminario de Historia tuvimos una conferencia sobre historia de la educación. La dio Ivonne Pavía, me recuerdo. Y se rescató algo de información. La primera escuela estuvo primero en Santo Tomás con el maestro del Liceo Cheroni. La estableció Clemente Rojo. Esa misma escuela se traslada a Real del Castillo con el mismo maestro Cheroni. Y en Ensenada ya fueron otros maestros ya. Pero sí hay esta información. Nada más Ok. que sí hay información. Esto ya Pero sería. hay una publicación que se dice sobre la historia de la educación, inclusive la educación superior tenemos Hay otro trabajos comentario de Rico Carlos, o Carlos Rico, me imagino. Saludos desde Puerto Vallarta, lo están viendo, de Jalisco. Saludos a mi gracias. familia Rico San Román, dice, soy hijo de Jorge Roberto Rico San Román, el baby, y Sí lo conozco. Gloria Francisca Arce soltero. Mi abuelo paterno, dice Miguel Ángel Rico Sánchez, dueño de Refaccionaria Rico, y mi Así bisabuelo, es. doctor José San Román, así como mi abuelo materno, Manuel Arce Robles, en sus 103 Sí. en vida todavía, gracias a Dios, fundador de la Bombera Monedero. Le agradecería mucho un reconocimiento a mi familia, parte de la Fundación de Ensenada, así como mi abuela paterna, presidente Club Cigüeñas, Sarita San Román de Rico. Sí, así es. Sí, el doctor San Román fue un hombre muy prestigioso, un médico muy prestigioso en Ensenada. Él tuvo el rancho El Toro, que aún pertenece al Babi Rico, el papá de este joven que está hablando. Babi Rico es mi amigo. Y y el doctor San Román, tengo bastante información de él. Es más, tengo copias de la posición del rancho El Toro, de las propiedades que tenía, tengo fotografías de la familia.
Pero como le digo, es tanta la gente que fundó Ensenada, que llegó en el siglo XIX, que merecen un reconocimiento, pero es imposible abarcar tanto, ¿no? Me dediqué más a las primeras familias antes de la fundación y mencioné dos, tres nomás que llegaron un poquito después de que se fundó Ensenada, ¿no? Porque es imposible abarcar, si estamos hablando de 1,280 personas que había en 1988. Imagínate mencionar nada más 10 familias, te llevan más de una hora, ¿no? Que si dónde pueden tener más información, ya una persona quiere tener, no sé si hay algún libro o alguna página de internet donde puedan ir jalando ya información sobre la historia de Ensenada a los que se interesaron en su plática. La universidad ha hecho excelentes trabajos. Eh, en este caso, mi hermano ha estado publicando como cronista información. Jorge Martínez Cepeda coordinó varios trabajos importantes el maestro Jorge Martínez Cepeda, como Visión Histórica de Ensenada, que se publicó en el 1982, cuando Ensenada cumplió 100 años. Después coordinaron también el panorama histórico de Baja California. Después hicieron una serie de publicación de historia de Mexicali, historia de Tijuana, Ensenada también. O sea, hay en los tiempos de cuando estaba Marco Antonio Samaniego, director del Instituto de Investigaciones Históricas, y Jorge Martínez, todos los de históricas han hecho muchas aportaciones a la historia de Ensenada. Después Catalina Velázquez, también como directora del instituto, también publicó Ensenada, nuevas aportaciones para la historia. El otro volumen que publicó cuando estaba Samaniego traía un agregado, otro libro de puras entrevistas a personas que aún vivían, que eran ya grandes, que ya todos se fueron. Y se entrevistó a muchas personas y le dio un aporte muy valioso al libro sobre la historia de Ensenada, porque aparte los testimoniales que recopilaron José Alfredo Gómez Estrada, ya fallecido, y Mario Alberto Magaña y Marta Sarabia, Marta, bueno, Marta Sarabia. Sí. Bueno, No, o sea, hay muchísimos comentarios. Nos tardaríamos mucho viendo cada uno de ellos, pero por ahí van a estar disponibles en Facebook por si los quieren ir a revisar posteriormente. Le manda muchos saludos Cristén Francis, dice muchísimas gracias a todos los involucrados, muy buena manera de pasar la tarde, ojalá que se repita, felicidades. Mi esposo dice que quiere ir a tomar un café y seguir a platicar con el señor Estrada. Y así todas las felicitaciones al Seminario de Historia de Baja California. Muy gracias. charla y pues obviamente el contenido que tienen es inmenso y tendríamos que hacerlo no sé cuántos episodios, ¿no? Y creo que sí, perdón, Ricardo, felicidades, José. Creo que ha sido has compartido información muy interesante y como lo menciona Ricardo y el público, creo que nos quedamos con ganas de más. Pues ya aprovechando la plataforma, vamos a programar alguna otra conferencia siguiendo otros temas, ¿no? Con esta tónica. Fijaste que al principio estuve extraviando con la información que se me hicieron bolas las hojas, no puede estar. Yo siempre me brinco el tema, ¿no? Y yo no acostumbro a leer mis pláticas, siempre las hago de memoria, ¿no? Entonces, para mí leer me saca de quicio, ¿no? Me desubica. Entonces, pido disculpas por esa trabada que me di al principio, ¿no? Y quiero darle las gracias a ti, que me ayudaste en la formación de esto, a mi nieta Cristina, a mi hermano Arnulfo Estrada, que es el cronista de la ciudad, a Jorge Martínez, que nos ha dado consejos y nos ha aportado información. Y a todas las personas que tuvieron la amabilidad de escuchar estas breves notas históricas sobre nuestra ciudad, ¿no? ¿No? Y de nuevo, Ricardo, muchas gracias por poner a disposición de la difusión de la historia la plataforma Plex. Creo que es un buen ejercicio para todos y el alcance que tenemos pues aumenta, ¿no? Y pues este viernes 15 es el aniversario, ya José nos explicó, ¿no? La razón, el movimiento de la cabecera del Distrito Norte de Ensenada, pues marca que es lo que se considera como aniversario de Ensenada. Entonces, pues felicidades a todos los que hemos hecho de Ensenada nuestro hogar, algunos nativos, otros no, pero pues queremos a esta bella ciudad y puerto. José, muchas gracias, muy amable, fue una tarde maravillosa. Gracias, Eduardo. Muy bien, pues con eso creo que cerramos la transmisión. Muchísimas gracias, José, Horacio y a todos los miembros del Seminario de Historia. Aprendemos mucho de ustedes y por supuesto siempre estarán las puertas abiertas de nuestro sitio web y los medios que tengamos a nuestro alcance para difundir esos temas tan importantes para la memoria histórica de Baja California y pues
somos parte del mundo, así que es una memoria histórica para el mundo también. Así es. Gracias y gracias al público que nos estuvo viendo. Por ahí les estaremos revisando los comentarios. Lamentamos no haber podido leer todos, pero los estaremos contactando posteriormente. Hasta luego. Gracias.